es un gozo y un privilegio y una responsabilidad grandísima lo que estos hermanos me han colocado en esta mañana. Y yo diría, como decíamos también anoche, que el Señor ha sido fiel en estos 54 años. Va a seguir siendo fiel para los próximos 54. Y esperemos que usted esté aquí para celebrarlo también, ¿verdad? Yo veo al hermano de la Biblia, de la ventana ya, de la persiana, y tiene la Biblia abierta ahí, como quien dice. Es con Biblia que se dura. Bien, hermano, nosotros vamos a tener una reflexión en esta mañana. No va a ser una exposición versículo por versículo de este texto que nosotros, yo sé que ustedes conocen muy bien, primera de Pedro, el capítulo número 5. Esos famosos versículos del 1 al 4. Lo que vamos a tener en esta mañana son 3 consejos para estos nuevos ancianos, pastores, obispos de esta asamblea. Primera de Pedro, el capítulo número 5, dice la palabra de Dios: ruego a los ancianos que están entre vosotros, yo anciano también con ellos y testigo de los padecimientos de Cristo, que soy también participante de la gloria que será revelada. Apacentad la grey de Dios que está entre vosotros, cuidando de ella, no por fuerza, sino voluntariamente, no por ganancia deshonesta, sino con ánimo pronto, no como teniendo señorío sobre los que están a vuestro cuidado, sino siendo ejemplo de la grey. Y cuando aparezca el príncipe de los pastores, vosotros recibiréis la corona incorruptible de gloria. Que Dios traiga bendición a nuestros corazones con la lectura de su palabra. Padre, gracias una vez más te damos. Estamos reunidos en el nombre de Cristo, príncipe de los pastores, cabeza y soberano de la iglesia. Y hemos, Señor, adorado tu nombre, nos hemos acercado ahora a tu palabra y queremos pedir, Señor, solicitar tu gracia, la iluminación de tu espíritu, la capacitación que solamente puede venir de ti para oír y hablar tu palabra. Así que estamos en tus manos. Somos tuyos como también hemos proclamado. Tú has sido fiel y tú eres quien nos bendice. Gracias te damos. Pedimos, Señor, tu asistencia en el nombre de Jesús. Amén y amén. Este es un momento único, hermanos y amigos también, si nos acompañan amigos de la comunidad, para cualquier iglesia. Y de manera específica es un momento singular para esta iglesia. El reconocimiento de ancianos, de pastores o de obispos en una iglesia local es una responsabilidad tanto para los que son reconocidos como una responsabilidad también para la iglesia local misma. Todos participamos de la alegría de este momento, de lo que esta iglesia está celebrando, de lo que esto representa para la continuidad de la proclamación del Evangelio en esta comunidad, en esta ciudad. Pero también nosotros reconocemos lo solemne que es estar participando en este momento de lo que está sucediendo precisamente aquí. Este es un momento que llama la atención del cielo mismo, porque lo que está sucediendo tiene que ver con el cielo. Ser pastor, ser anciano no es un premio, no es una promoción por el tiempo de servicio.
o por el tiempo de membresía en la iglesia. Es un llamado de Dios a cuidar al pueblo de Dios a la manera de Dios. Al mismo tiempo es un reconocimiento por parte de la iglesia de que ella tiene necesidad de ser cuidada. La iglesia reconoce a sus cuidadores, si podemos decir así, y al mismo tiempo reconoce que tiene necesidad de ser cuidada. Esta iglesia ha llegado hasta nuestros días bajo un liderazgo estampado con la presencia de Dios. 54 años predicando la palabra de Dios, y eso viene de más atrás. Porque estamos hablando de predicando la palabra de Dios en este sector específicamente, más allá también. Pero nosotros sabemos que la predicación del Evangelio en nuestra ciudad tiene más de 54 años. Un liderazgo que ha sabido cuidar al pueblo de Dios hasta este momento de las amenazas que han venido contra la fe, contra las circunstancias, contra los desafíos que se han presentado hasta este día. Y nosotros estamos reunidos aquí precisamente para seguir confesando que esa misma dependencia en el poder de Dios ha de continuar en las generaciones venideras. Que esa misma estampa de la presencia de Dios ha de estar con los que han de venir. Un evento como este, queridos hermanos, no confiere dones ni talentos. Un evento como este no confiere disciplinas. Un evento como este no despierta el hambre por la palabra de Dios en los hombres que han de ser reconocidos como pastores. No despierta el hambre por la oración. No despierta el hambre por las almas perdidas. No despierta la pasión por la gloria de Dios. El amor por el pueblo de Dios. Un evento como este reconoce que ya eso está. Un evento como este es simplemente ese reconocimiento. Nosotros aquí no podemos otorgarle llamamiento de Dios a nadie. Estamos aquí para reconocer que ya Dios llamó. Siempre el ministerio pastoral ha enfrentado dificultades que superan la fuerza humana, siempre. Tanto para los líderes de ayer como para los líderes de hoy. Aunque nosotros tenemos que reconocer que estamos en una de las generaciones más disfuncionales de la bolita del mundo que nos ha tocado vivir. Y a estos hombres le toca ahora proclamar la verdad de Dios en el contexto al que están siendo llamados. Ser pastor o anciano, obispo, en nuestros días encierra retos grandes. Grandes. Estamos ante una sociedad que está desilusionada de todo, menos de sus pasiones pecaminosas. Estamos ante una sociedad que ama la mentira y toca a estos hombres de Dios ahora proclamar la verdad, proclamar la palabra de Dios en medio de este contexto que rechaza la verdad. Es bien sabido por lo que han recorrido ya este camino, que pocas cosas en el mundo pueden dar tanto gozo como el ministerio pastoral, como el ministerio de los ancianos. Y al mismo tiempo, pocas cosas en el mundo pueden causar tanto sufrimiento. El gozo de amar al pueblo de Dios y el gozo de amar a Dios no se puede comparar con nada. Pero al mismo tiempo, no se puede amar a Dios sin sufrir. Y no se puede amar al pueblo de Dios sin sufrir. Solo la medida de la gracia que necesitan los pastores para realizar la tarea a la que han sido llamados puede ser, hermano, la ilustración o la mejor manera, la mejor medida que nosotros podemos ver de la aflicción que han de recibir. Los pastores necesitan mucha gracia de Dios, precisamente por la tarea a la que han sido llamados.
el más grande pastor que la historia humana haya visto, el príncipe de los pastores, fue al mismo tiempo el varón de dolores que más entendió esta realidad que haya pisado, hermanos, el planeta Tierra. Cristo mismo fue el príncipe de los pastores y al mismo tiempo también fue el varón de dolores. Nosotros no podemos quitar esa realidad al ministerio. Yo les confieso que las ideas que voy a compartir en esta mañana quizás me hubiese gustado, o quizás no, de segurito me hubiese gustado también escucharla años atrás cuando yo estaba en la misma situación de estos hombres. Así que al decírselo a ellos también me lo estoy diciendo a mí. El apóstol Pedro está aquí velando por la iglesia con estos consejos. El apóstol Pedro ve que es imprescindible la acción de ancianos en medio de la iglesia, precisamente cuando está sufriendo, cuando está enfrentando desafíos, cuando la sociedad le está rechazando. Sin pastores que cuiden a la iglesia en momento tan duro y tan difícil, la iglesia corre riesgo de sufrir daños costosos. Y el apóstol Pedro está llamando a estos hombres a que despierten en medio de esta crisis y le digan, ustedes tienen que apacentar la grey de Dios. Es un momento crucial. Habría sido una muestra de cobardía por parte de aquellos hombres y de desamor hacia Dios y hacia el pueblo de Dios no cuidar a la iglesia en un momento tan vulnerable, en un momento tan difícil. Un ministerio pastoral eficaz es la herramienta de Dios para sostener a su iglesia en medio de circunstancias amenazantes. Y Pedro lo sabía y por eso está llamando a los pastores a decirle, en este tiempo de aprieto, de persecución que tenía la iglesia, de sufrimiento, levántense y cuiden el pueblo de Dios. Y precisamente quisiera reflexionar en algunas frases solamente de este capítulo número 5, en el que considero, hermanos, 3 elementos de equilibrio para un cuidado pastoral efectivo en medio de la iglesia. Y el primero de estos elementos, hermanos, tiene que ver con el hecho de que solo una correcta comprensión de la naturaleza del ministerio pastoral, algo que en ocasiones comprendemos mientras vamos avanzando en el camino. Muchas veces pensamos que comenzando, sí, ya lo entendemos todo, pero no es así. Pero solamente una comprensión clara de la naturaleza del ministerio ancianal podrá librarlos del temor al fracaso y de las ambiciones engañosas del éxito. El apóstol Pedro dice aquí, apacentad, usted ve versículo número 2, apacentad la grey de Dios, haced trabajo de pastor con la grey de Dios. Los pastores son llamados a cuidar la grey de Dios que está entre ellos. Como hombres de Dios, no estamos llamados a cuidar a todas las ovejas de Dios. Ningún hombre puede hacerlo. Y como Dios sabe que ningún hombre puede hacerlo, por eso Dios le coloca pastores a cada iglesia local. Así que el llamado es a cuidar estos hombres y estas mujeres de esta comunidad, de esta iglesia local, por los cuales darán cuenta delante de Dios. Aquellos que han sido llamados han sido asignados a una iglesia local y han de dar cuenta a Dios por esa iglesia local. Los pastores son llamados a cuidar un pueblo que no les pertenece, con recursos que son externos a los pastores, con una fuerza que está más allá de los pastores mismos. Esto implica que todo el trabajo pastoral es un trabajo de continua dependencia en la palabra de Dios, en el poder de Dios, en la presencia de Dios, en el triunfo del evangelio de Dios. Apacentar la grey de Dios. Y Dios mismo es que da los recursos para que su pueblo sea cuidado y apacentado. No podemos cuidar la grey de Dios con mis propias palabras.
Tengo que cuidar la grey de Dios con la palabra de Dios. Necesito la fuerza de Dios para eso. Es este entendimiento que puede librarnos del temor a fracasar, que lo que hace es centrarnos en nosotros mismos. Cometer errores no es lo mismo que estar motivados por el temor al fracaso. No es lo mismo. Errores vamos a cometer continuamente, incluso con buenas intenciones, tratando de agradar a Dios. Dentro de esas buenas intenciones vamos a cometer errores. Todo ser humano comete errores. Pero el temor de que nos vean como personas que no hemos alcanzado las expectativas humanas, ya sean de alguien en la asamblea o ya sea del corazón mismo del líder o del anciano, centra su corazón en la gloria de los hombres y no en la gloria de Dios. Cuando entendemos que cuidamos al pueblo de Dios con la palabra de Dios, en el poder que Dios mismo da, podemos darnos cuenta que nuestra tarea está enfocada en el triunfo del reino de Dios y no en que nosotros seamos reconocidos como personas importantes dentro del contexto del mundo. La palabra de Dios es la que da nacimiento a la iglesia. Eso está aquí, capítulo número 1, versículo número 23, si usted va ahí mismo en el caso del apóstol Pedro. El apóstol Pedro dice que siendo renacidos no de simiente corruptible, sino de incorruptible, por la palabra de Dios que vive y permanece para siempre. Ahora el apóstol Pedro también dice, no solamente la iglesia nace por la palabra de Dios, la iglesia crece por la palabra de Dios. Capítulo número 2, ahí mismo versículo número 1 y 2. Desechando pues toda malicia, todo engaño, hipocresía, envidia y todas detracciones, desead como niños recién nacidos la leche espiritual no adulterada para que por ella crezcáis para salvación, si es que habéis gustado la benignidad del Señor. Nadie aquí tiene el poder de hacer que la iglesia crezca en santidad, ni en número, solamente el Señor tiene ese poder, con su espada, con su palabra. Así que la iglesia nace y crece por la palabra de Dios. Si por llenar las expectativas desenfocadas, quizás de la misma visión en el liderazgo o por la presión externa de la sociedad o por presión de otros en la iglesia, nosotros cambiamos la palabra de Dios, la terminología de la palabra de Dios para desbarricarnos por otro lado, con manipulaciones psicológicas o manipulación de otro tipo, nosotros estaremos considerando como éxito lo que Dios considera fracaso. Nunca deben confundir los líderes de la iglesia esa realidad, que en muchas ocasiones el éxito delante de los hombres es fracaso delante de Dios. Nadie en Israel consideraría exitoso a un supuesto Mesías que murió en una cruz. Pero allí estaba el éxito de Dios. Ahí estaba el poder de Dios. El apóstol Pedro dice aquí, yo soy también participante de estos padecimientos de Cristo. También voy a participar de su gloria. Pero el mundo solamente ve que usted y yo padecemos. En el capítulo número 4, este mismo libro, versículo número 11 y 12, un texto que usted conoce bien, el apóstol Pedro dice, versículo número 11. Si alguno habla, hable conforme a la palabra de Dios. Si alguno ministra, ministre conforme al poder que Dios da, para que en todo sea Dios glorificado por Jesucristo, a quien pertenece la gloria y el imperio por los siglos. Amén. Palabra de Dios y poder de Dios en los hombres de Dios. Esta es la fórmula de hacer el ministerio de una manera que pueda ser espiritualmente efectivo. El ministerio pastoral no es para funcionar con nuestros propios recursos.
y con nuestra propia creatividad. Dios puede iluminar todo eso, ciertamente, pero es en el poder de su palabra, en el poder de su espíritu, en el poder de lo que Él está haciendo que se puede hacer el trabajo pastoral. Ahora, jalando la misma soga, pero para el otro lado, está el hecho de que una clara comprensión del ministerio pastoral librará a estos hombres del engaño, de la trampa sutil, de la ambición, del éxito. Pedro mide el éxito aquí en esta carta. Si usted lee la carta completa, usted se va a dar cuenta que Pedro mide el éxito de la iglesia no por cómo la iglesia estaba siendo tratada en el contexto social que estaba viviendo en ese momento, sino por la manera en la que la iglesia estaba enfocada en su esperanza, desde que comienza el capítulo número 1 hasta el final. Los valores del pueblo de Dios no sincronizan con los valores del mundo que nos rodea. De hecho, dice el apóstol Pedro, ellos se sorprenden que ustedes no corran con ellos en el mismo desenfreno, porque para ellos no existe algo mayor que sus valores naturales y sensoriales. No hay nada mayor que eso. Sin lugar a duda, hermanos, que la iglesia tiene que crecer numéricamente. La iglesia tiene que crecer espiritualmente. Nuestros ministerios tienen que ampliarse. Nuevas áreas de servicios deben de ser alcanzadas. Todo eso debe de realizarse en la iglesia de Dios. La iglesia debe tener buena administración, buenas estrategias. Tenemos que ser creativos y dinámicos. Sí, todo eso hay que hacerlo. Ahora, el apóstol Pedro, cuando habla a los hermanos aquí y les da cuál es el punto esencial, Pedro le dice, ustedes tienen que ser ejemplo de la grey. Mire eso en el versículo número 2. Versículo de apacentar la grey de Dios que está entre vosotros, cuidando de ella no por fuerza, sino voluntariamente, no por ganancia deshonesta, sino con ánimo pronto, no como teniendo señorío sobre los que están a vuestro cuidado, sino siendo ejemplos de la grey. El apóstol Pedro usa aquí una palabra, la palabra tipos, una palabra muy repetida en el Nuevo Testamento. La palabra tipos o ejemplo, como está traducida aquí, quiere decir una impresión, una cicatriz, un molde, o cuando se da un golpe en algo, un martillo, lo que sea, y queda ahí la señal. Usted sabe cuando se da un golpe con un martillo. Por el golpe nosotros podemos saber qué fue lo que dio ahí. Si fue un carro, si fue un camión, si fue un martillo, si fue una piedra. Dependiendo lo que quede impreso allá, nos damos cuenta qué fue lo que dio ese golpe. En consecuencia, entonces, viene a significar la palabra tipos, molde o ejemplo o un modelo, porque usted da el golpe, ¡pam!, queda ahí la señal. Entonces, todos los que vienen tienen que ser así. El apóstol Pedro está diciendo, ustedes tienen que ser una impresión de Cristo. Dentro del contexto de la grey, nosotros no podemos negar que un electricista tiene que ser un ejemplo de fidelidad a su esposa para ser buen electricista. ¿Quién le dijo eso? Que el técnico de la nevera que usted busca, yo ando buscando un técnico de nevera. Muy buen técnico de nevera, sí. ¿Tú podrías mandarme su papel de buena conducta? Tiene 3 esposas. No, yo no la voy a arreglar con él, la nevera. A usted no le interesa eso. Usted lo que quiere es que su nevera funcione. Ya. Porque si usted muchas veces anda buscando así el super íntegro, le daña el motor de la nevera. Y ya usted tiene que comprar un motor nuevo. Porque usted no está preocupado por eso. Es probable que usted conozca a un abogado que explota en ira en cualquier momento.
Pero eso no quita que él sea buen abogado y que conozca muy bien su materia y que resuelva todos los problemas que le llevan. Usted no tiene que ver con eso. Los pastores están en un terreno más delicado. Los pastores tienen que modelar lo que buscan en los demás. Entonces nosotros no podemos decir, como diríamos con el electricista, con el mecánico, con cualquier otra gente, no, a mí no me importa su estilo de vida, yo lo que quiero es que me resuelva el problema. No se puede con los pastores decir así. El tipo era una marca realizada por otro objeto. Así, ser ejemplo de la grace significa que tenemos que tener la impresión de Cristo en nuestras vidas, que sirva de modelo para otros. Sin la ambición por el éxito de ser como Cristo. Ese es el éxito verdadero. Ese debe de ser lo que nos mueva continuamente. Vamos a tener cambio de horario probablemente en la iglesia, si la música es con guitarra o si la música es con violín. Aquí de seguro va a ser con guitarra. Estrategia de grupo pequeño, que puede significar mucho. Todo ese tipo de discusiones, pero sin ser, hermanos, ejemplo de la grace, nada va a arrancar en la iglesia. Nada va a arrancar. El apóstol Pedro dice, tienen que ser ejemplo de la grace. Y en medio de este contexto difícil, ustedes tienen que ser los modelos. El asunto debe de ser así. Y en una empresa, hermanos, si puedo usar la palabra, a largo plazo, como es el ministerio de cuidar y gobernar la iglesia, el verdadero fracaso es no imitar a Jesús. El verdadero éxito es ser ejemplo de la grace, una ambición santa por ser como Cristo. El segundo consejo, el segundo principio aquí para tener un ministerio pastoral equilibrado, tiene que ver, hermanos, con el hecho de que solo un amor profundo por el pueblo de Dios, de servir al pueblo de Dios, librará a estos hombres de un liderazgo tiránico o un liderazgo que busca complacer a la gente en todo. El texto bíblico aquí es claro. El servicio no puede ser por fuerza, no puede ser por ansias de poder, el apóstol Pedro lo está diciendo, no puede ser por avaricia. No debería haber cobardía en el corazón de los pastores, que es lo que Pedro también está diciendo aquí. No empujado, que ustedes no vayan empujados porque el contexto social le está poniendo mucha presión. No por fuerza. Pensemos en el hecho precisamente de que la iglesia estaba sufriendo y de que estos líderes serían los primeritos en ser atacados. No había que estarle dando patadas. Ustedes están en el cargo. Ustedes son los que tienen que hacer eso. Vamos a ver, salga de ahí. No, dice el apóstol, pero tiene que haber entusiasmo por esta obra, por lo que significa. No por ansias de poder, no como teniendo señorío sobre el pueblo de Dios. La búsqueda del poder no es la vía del siervo. Es la vía del tirano, no del siervo. Hay pastores que serían mejores políticos, mejores ejecutivos. El tirano cree que es dueño de lo que administra. ¿Sí? Esto no puede darse en la iglesia de Dios. No debe de ser como teniendo señorío de la grey. El amor al dinero es también otra tentación latente, no por ganancias deshonestas, dice el texto. Y aunque el liderazgo plural al que estos hombres entran coloca muchos obstáculos en cierta medida a desgracias financieras dentro del contexto de nuestras iglesias, y gloria a Dios por el liderazgo plural, a diferencia del pastor único, no debemos dejar de reconocer que en algún momento los pastores o un pastor o un anciano se verá involucrado en el manejo de dinero.
¿Cuál es el motor del servicio en la iglesia de Dios? Si no es porque me llevan empujado, porque ese es el cargo, me lo pusieron el cargo, lo tengo. Tengo el oficio, tengo ahí que extraer y todo el mundo punchándome siempre. No, si no es por eso, si no es por dinero, si no es por poder, si no es por avaricia, entonces, ¿cuál debe de ser el motor que me mueva? Un profundo amor por Dios y por el pueblo de Dios. Debe moverte a hacer la obra de Dios. El amor al pueblo de Dios, en este caso a esta iglesia local, librará a sus líderes de querer complacer a todo el mundo en todo, en primer lugar. Si los ancianos han sido señalados para gobernar, deben gobernar. Si han sido señalados para liderar, deben liderar. La dificultad es intentar dejar contento a todo el mundo en la iglesia. Los líderes deben tomar decisiones por convicciones basados en la palabra de Dios. Y en este caso, hermanos, muy específico de nuestras iglesias locales, en 54 años, muchos de los que están aquí es la primera vez que ven un reconocimiento de anciano. Y muchos de los que están aquí se van a ir al cielo sin ver otro. ¿Se ve? Entonces estamos en un momento. Y muchos de estos muchachos, usted lo ha visto crecer, han crecido con usted, han llorado con usted ha orado por ellos han orado por usted, ahora ellos son sus pastores. Y en una, nadie sabe por qué. Los muchachos orando a Dios continuamente y buscando el rostro de Dios para tomar una decisión, y a usted no le gusta. Y viene y le dice, están grabando. No lo voy a decir. Yo te vi con el babero puesto. ¿Tú vas a venir con eso ahora? Y eso va a ser un reto, un desafío. Eso se sabe. Pero ellos no pueden tener contento a todo el mundo en la iglesia si están tomando una decisión por convicción sobre la base de la palabra de Dios. Amar al pueblo de Dios es obedecer a Dios en relación con lo que Dios dice. Y al amar a Dios, ellos lo aman a usted. Tomemos el ejemplo de Aarón con el caso del becerro de oro. Es el pueblo que viene donde Aarón y le dice, haznos dioses. Y Aarón, por no confrontar al pueblo, quiere estar congraciado con el pueblo, con todo el mundo ahí en el pueblo. No amó al pueblo. El mismo Moisés le dice, ¿qué te hizo este pueblo para que tú trajeras esa desgracia sobre ellos? Ningún líder puede argumentar que ama al pueblo de Dios desobedeciendo a Dios. Amamos al pueblo de Dios, llevando al pueblo de Dios a las convicciones de la palabra de Dios. Aunque sea contra los bembitos de algunos. No se puede. Siguiendo con el mismo Aarón, quien no fue un ejemplo para la grey, quien no fue responsable delante de la grey, quería luego echarle la culpa al mismo pueblo. Tú sabes cómo es el pueblo enredado. Y vinieron, y yo lo complací. Lo que hemos criado, sabemos que el amor a nuestros hijos nos dice que no podemos darle todo lo que ellos nos pidan. Los destruiríamos. Si mi esposa y yo le hubiésemos dado dulce en la mañana a los muchachos, dulce al mediodía y dulce en la tarde, felices ellos hubiesen estado. Pero panzones y sin dientes lo hubiésemos tenido a esta altura. Y hay gente que quiere tener iglesia panzona y sin dientes. Y así no. Los líderes tienen que saber que por amor al pueblo de Dios, en ocasiones, muchas veces, aunque luego terminen amándolo, pero por momentos tendrán que tener el disgusto de algunos dentro del pueblo de Dios. Asegúrese de que usted no sea uno de esos disgustados. El amor al pueblo de Dios, en este caso, en esta iglesia, también va a librar a estos líderes
de pensar que son jefes de la iglesia. Ya lo dice el versículo número 3, no como teniendo señorío sobre los que están bajo vuestro cuidado. Entonces, ¿cómo es el lío? No se puede ser débil como Aarón, pero tampoco se puede ser como Diótrefes. ¿Y entonces? Así es la cosa. Los tiranos no aman. Los tiranos no se sacrifican. Los tiranos no buscan la oveja descarriada. El amor, bajo ningún concepto, puede formar un tirano. El amor solamente crea siervos en cualquier contexto. Y este reconocimiento no es más que eso. Iglesia, lo que estamos diciendo aquí es que hay siervos que te aman, que quieren servirte y cuidarte. Y si no es así, no lo reconozcas. Y el tercer consejo para un ministerio pastoral equilibrado es que solo el enfoque, hermanos, en la persona que realmente evalúa, juzga y premia el ministerio, podrá librarlo de un espíritu derrotista o de un triunfalismo enfermo que muchas veces tenemos en la iglesia. El versículo número 4, dice capítulo 5, versículo número 4, el apóstol Pedro, y cuando aparezca el archipormenos, creo que es la palabra griega, el sumo pastor, cuando aparezca el príncipe de los pastores, vosotros recibiréis la corona incorruptible de gloria. El versículo 4 es claro. El príncipe de los pastores es el que verdaderamente da el veredicto final sobre nuestra tarea. Pero no podemos negar, hermano, que es inherente a la naturaleza humana que muchas veces le hacemos caso a lo que dicen a los que están al lado nuestro. Hay personas que uno encuentra en la iglesia, de la misma iglesia, hermano, para quienes la iglesia nunca está bien. ¿Y cómo está la iglesia? Todo un desastre, una barbaridad. No evangelizamos, no hay amor. Entonces todo es un hipócrita. El culto es largo, cantamos malo, los predicadores aburren, la música está muy alta, está muy baja. Es más, para esa gente yo creo que Cristo hasta se devolvió, no vuelve nada. Usted oye a esa gente y usted dice, no, pero esto hay que tirarse de este barco. No importa que afuera esté el diluvio, yo me ahogo, porque adentro el arca está peor. Pero hay otros hermanos que son todo lo contrario. Para estos, estamos en el cielo, hermano, en victoria. Aquí no hay nada, el diablo está pisado, aquí no pasa nada. Aquí no hay problema, aquí. Y cualquier cosita, no, eso lo minimiza, muchachos, eso no es nada, eso es, mañana ya eso no está ahí. La música es celestial, los hermanos son coro que pueden presentarse. No hay que hacer ajuste. Los líderes que saben que se van a presentar delante de Cristo no se llevan ni de una cosa ni de la otra. Como ustedes pueden notar, la atmósfera del versículo 4 es positiva. Cristo va a venir y los va a premiar. Entonces el éxito está garantizado por Cristo mismo. Entonces sí hay un elemento de triunfo, pero no es triunfalismo a lo loco. El trabajo dentro del pueblo de Dios es un trabajo que requiere mucha paciencia y es agotador. Y el que no ha pensado tirar la toalla en algún momento o repetidas veces, no ha cogido esto en serio. No siempre las cosas cambian en la medida del esfuerzo. O sea, no siempre usted ve de allá para acá todo el esfuerzo que usted ha dado de aquí para allá. No siempre es así. Pero usted tiene que mirar a Cristo porque el príncipe de los pastores es Cristo. Nosotros estamos trabajando con cambio de corazón, con cambio de mentalidad, con presentar la palabra de Dios y para que esto tenga resultados reales en la conducta de la gente. Eso no es 1, 2, 3.
Y aquí es donde Satanás puede tener un papel desalentador, activo. Aquí nada cambia. La gente te dice una cosa de frente y por la espalda hace otra. Deja eso. Renuncia. Te critican todos los días. Y eso que tú eres voluntario, si te pagaran, ay. Deja eso, busca otra cosa. No coja lucha con gente. Suelte eso en banda. Y un largo etcétera, 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 etcétera. El Señor reprenda al diablo, hermanos. Cristo es el príncipe de los pastores. Estos hombres tienen que concentrarse en el príncipe de los pastores para no vivir derrotados. Ahora, este asunto del triunfalismo, de que ya estamos en el cielo, de que aquí no hay que hacer ajustes, de que no hay que tener visión, de que no hay que reevaluar, de que no hay que hacer nada. El apóstol Pedro dice en este mismo capítulo, versículo número 8, sed sobrios y velad, porque vuestro adversario, el diablo, anda como león rugiente, buscando a quien devorar. Entonces no podemos tener un triunfalismo ciego. Somos triunfantes en Cristo, pero hay que vigilar al diablo, está ahí. No estamos en el cielo todavía. Los pastores no podemos ser ingenuos y pensar que todo es un palo en la iglesia. Hicimos una actividad de matrimonio, ya todos esos matrimonios están santificados, ahí no hay problema, ya se acabó. Hicimos una campaña, ya todo el mundo conoce el evangelio. Algo con los niños, ya todos esos niños ya son nuestros. No, hermanos, hay que mantener una vigilancia continua en cada cosa. La guerra no termina hasta el día de Cristo. Concluyo, hermano, diciendo lo siguiente, solamente un pensamiento bastante breve. Hombres de Dios, cuiden a la iglesia de Dios sabiendo quién los ha llamado, amando al pueblo de Dios y esperando al príncipe de los pastores. Y a la iglesia de Dios aquí reunida, así como estos hombres son responsables de cuidarte, así tú eres responsable de cuidarlo a ellos también. Y los cuida orando por ellos continuamente, llevándolos al trono de la gracia continuamente, diciéndole: Señor, suple su carencia de sabiduría, de visión, de la ternura de Cristo, de la valentía que se requiere para confrontarme y animarme y para confrontar este mundo con tu verdad. Cristo no es solo el príncipe de los pastores. Cristo es también el pastor y el obispo de tu alma, de todos. Como bien dice el apóstol Pedro, capítulo número 2, versículo número 25. Aquí mismo dice el apóstol Pedro: porque vosotros erais como ovejas descarriadas, pero ahora habéis vuelto al pastor y obispo de vuestras almas. Cristo cuida a través de estos cuidadores a su iglesia. Y usted tiene que aprender a valorar eso y a darle gracias a Dios porque le provee pastores para que le cuide. Padre, gracias por tu misericordia. Gracias por tu palabra. Ayúdanos a ser fiel a ti, Señor, para seguir siendo luz en este mundo que corre desesperado a la destrucción. Pero tú sigues llevando tu iglesia en triunfo para mostrar que hay alternativa de salvación y para dar, Señor, a conocer la grandeza de tu nombre en este universo. Gracias te damos. Continúa con este pueblo, fortaleciéndolo día a día. Gracias en el nombre de Jesús. Amén.